Así que mañana es pechuga. Dice la palabra, la tenemos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo la nueva versión internacional, que dice así, verso 16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Verso 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Esta carta, hermano, que hemos leído del libro de Romanos, el apóstol, mis hermanos, tiene como propósito el hecho de poder, tiene el deseo de ir a Roma para hablarles del Evangelio. Y el tema, mis hermanos, de esta carta principalmente es conocida como una carta llamada monotemática, que es un solo tema. Hay otras cartas en la Biblia que se consideran que son multitemáticas y es que tienen diversos temas. Por ejemplo, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, casi que cada capítulo representa, mis hermanos, un tema en específico. En el caso de Romanos, es una carta que conlleva, mis hermanos, un solo tema. Y el tema, mis hermanos, de esta carta es el tema de la salvación. ¿Cómo es que se obtiene la salvación? Yo creo, mis hermanos, que ese es el tema que a todo mundo le interesa. Desde antes, mis hermanos, de la fundación, desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la creación, el hombre, mis hermanos, siempre ha tenido esa pregunta y siempre se la ha hecho y dice, ¿cómo puedo obtener la salvación? Y si vemos algunos relatos de la Biblia, la misma Escritura, nos demuestran de una manera directa e indirectamente que se hace esta pregunta. Por ejemplo, en Hechos 16:30, el carcelero de Filipo, en un suceso que se da ahí, él pregunta, cuando él le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? 16:30. Es una pregunta que ahí sí es directa. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? En el caso de mis hermanos, en otra ocasión se hace la pregunta, pero ya no es directamente. Y es cuando la mujer samaritana, mis hermanos, le dice a Jesús, sabemos que ha de venir el Mesías y que Él nos enseñará todas estas cosas. Hablando, mis hermanos, del tema de lo que es, cómo se obtendrá la salvación, indirectamente. Juan capítulo 3, verso 4. También, mis hermanos, encontramos otro pasaje que es, mis hermanos, con Nicodemo. Aunque Nicodemo no tenía, mis hermanos, una comprensión cabal de lo que el Señor quería expresar cuando habló acerca del nuevo nacimiento, sin embargo, vemos a Nicodemo que aún a pesar de eso, él quería saber. Y dice Marcos 10:17 que él dice, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Eso, mis hermanos, generalmente tienden las personas a preguntarse cómo debo de obtener la salvación. Y los ejemplos son claros en la palabra del Señor que encontramos, mis hermanos, esta pregunta. A raíz de esta pregunta, entonces, se escribe esta carta para dar esa respuesta. Y los primeros 15 capítulos son la respuesta de Pablo a esa pregunta. El capítulo 16 es otra situación. Hay algunas discusiones ahí, pero siempre es parte de Romanos, pero ya es algo diferente, un tema diferente. Por eso la respuesta de Pablo está en los primeros 15 capítulos. Pero el versículo 16 específicamente y el versículo 17 son, por decirlo así, como la esencia de esa respuesta, o la esencia que recogen estos dos versículos a la respuesta
son cortos en extensión, pero son profundos en la respuesta. Entonces, mis hermanos, es como cuando uno está enfermo, ¿verdad? Y le llevan de todos los manjares, ¿verdad? Y no quiere comer. Entonces, a veces las personas dicen, hagámosle un baño María a la carne, ¿verdad? Para sacarle la esencia, y eso se lo damos tomado. O tal vez porque no puede digerir alguna fruta, se licúa para poder darse. Entonces, así es estos dos versículos que recogen la esencia de lo que es, mis hermanos, la respuesta de Pablo ante la pregunta, ¿cómo nos podemos salvar? Como lo dijo, mis hermanos, este hombre. Entonces, el versículo inicia diciendo, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, mis hermanos, se podía avergonzar el apóstol Pablo del Evangelio? Jesús fue, mis hermanos, bueno, ¿por qué habría de avergonzarse del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, mis hermanos, es las buenas nuevas de que Cristo vino y que nació de una mujer virgen y que Él, mis hermanos, vino, creció en gracia y que Él es, como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado, Él es el que perdona, Él es el que redime, Él es, mis hermanos, el que nos da el perdón del pecado y el que nos da la salvación y vida eterna. Es básicamente eso el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo tenía que decir, no me avergüenzo del Evangelio? Cuando nosotros vemos, mis hermanos, ¿quién fue Jesús? Jesús fue el hijo de un carpintero. Jesús fue un hombre, mis hermanos, que vivió en pobreza. Jesús, mis hermanos, fue un campesino que caminó en las calles de Galilea. Jesús fue, mis hermanos, un hombre que fue crucificado entre dos delincuentes. Él fue crucificado con una de las penas más vergonzosas en su momento. Amén. Entonces, en Mateo 27:38 dice que Él fue crucificado entre ladrones. ¿Cómo puede ser entonces, mis hermanos, que el Evangelio, que usted sabe y que significa buenas nuevas, hable, mis hermanos, de un hombre, por decirlo así, un Salvador que nació en pobreza, que su madre María, al dar a luz, tuvo que cubrir al Señor Jesús con los harapos que cargaba? Él no nació, mis hermanos, en una cuna de oro protegida por mucha seguridad. Pero mis hermanos, niño que nació en pobreza, que se desarrolló en pobreza, mis hermanos, alguien podría decir, ¿cómo es posible que ese Jesús es el Salvador? Eso es como que nosotros dijéramos que vamos a la playa o vamos a un lago y en la playa usted sabe de que está el salvavidas ahí en su torre, y cuando usted ve el salvavidas, generalmente los salvavidas son personas que hacen ejercicio, se mantienen un poco al día en ese tema, ¿verdad? Y cuando usted lo ve, ¿verdad?, robusto, sabe de que si va medio chapuceado al agua, que sale el pelo, pero lo saca, sabe que tiene el vigor. Se dice que la natación es la que es un ejercicio completo. Pero de repente usted llega a la playa y en vez de ver un salvavidas así como un poco fuerte, robusto, que le dé confianza, también lo vi que son de hueso con pellejo, todo amarillo. Y usted dice, ¿y ese es el Salvador? ¿Usted qué diría? Amén. ¿Sí? Recuerden, mis hermanos, que Jesús fue crucificado, incluso se burlaron de él. Cuando Jesús estaba en la cruz, se burlaban de él. En Mateo capítulo 27, verso 42 dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entonces, mis hermanos, encontramos de que para muchos el Cristo al cual nosotros anunciamos, y en el momento en el que Pablo estaba, se burlaban y decían, ¿cómo puede ser un Salvador ese hombre pobre? ¿Cómo puede ser un Salvador ese hombre que caminó en las calles polvosas de Galilea?
Y sobre todo, mis hermanos, en el concepto de los judíos en su momento, que ellos esperaban que este Salvador fuera un hombre, mis hermanos, que viniera con una capacidad de liderazgo, que fuera robusto seguramente en el concepto del mundo. Los judíos pensaban que iba a ser su libertador, obviamente esperaban que fuera diestro para la espada, diestro en estrategia para pelear, quizás tuviera personas, mis hermanos, que lo siguieran y que fueran duros para pelear. Pero de repente viene un Cristo que le dice, si te pegan en un rostro, en una mejilla, que tú la otra. De repente viene un Cristo débil en el pensamiento del hombre, diciendo, si te obligan a llevar la carga, una milla, llévala dos. ¿Cómo para el mundo, para el concepto del mundo, cómo puede ser el libertador? ¿Cómo puede ser una buena nueva esto? Amén. ¿Cuánto le dan palmas al Señor, hermano? Por eso, hermano, la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 1, del verso 22 al 24, dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo, porque ellos no veían en Cristo lo que esperaban. Y oigan, y dice, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Es el glorioso. Porque los judíos esperaban a un libertador robusto. Ellos esperaban ver quizás porque como se oía se decía de que el Cristo iba a ser hijo de David. ¿Y quién era David? Un rey. ¿Y un rey cómo andaba? Como Cristo. No, un rey andaba con su caballo, con su crin, le llaman, los pelos grandes de los caballos, hermosos, bien vestidos, hasta el caballo, mis hermanos, era hermoso. Y cuando el rey caminaba, mis hermanos, sobre su bestia, era algo glorioso. Por eso es que cuando usted encuentra el libro de los Cantares y Salomón se refiere a su amada, a la tsunamita, esas expresiones como, por ejemplo, oh, mi amada mía, hermosa mía, eres hermosa como las yeguas de Salomón. O sea, utiliza poesía y se refiere a los animales para poder, mis hermanos, mostrar la belleza de la tsunamita. Porque el ver, mis hermanos, los caballos, el ver al rey, era algo glorioso. Verlo, mis hermanos, imponente. Verlo, mis hermanos, con su caballo, una bestia hermosa, grande, seguramente. Entonces, mis hermanos, y al rey en sus buenos tratos, ¿verdad? Pero de repente venga un Cristo que viene, mis hermanos, montado en un pollino, hijo de una anta. Y la gente, mis hermanos, lo empiezan a ver. Ahí a un hombre, mis hermanos, que no viene con lujo, no viene, mis hermanos, con ninguna, mis hermanos, opulencia, sino que viene montado en un pollino, pero ni siquiera en una anta, ni siquiera en un caballo de esos maltrechos que ahora han puesto como pellejo. No venía en nada de eso. Este era el Cristo, esta es la buena nueva presentada. Entonces Pablo dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo, aunque para los judíos, ciertamente, dice, para ellos tropiezo, porque ellos no veían en Cristo que fuera el Salvador de Israel. Ellos no veían, mis hermanos, en Cristo el cumplimiento de las profecías de los profetas en Él. Hasta ahora siguen diciendo cosas. Hace algunos días estaba viendo a un judío que estaba hablando del tema que sin él se cumplían las profecías. Y tocan el tema que cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y le preguntan, ¿por qué es que el Cristo hacía milagros? Y él decía, porque venía de Egipto de aprender magia y prácticas oscuras. Por eso ese hombre podía hacer milagros. Y ven qué terrible, por anular de que el Cristo es el Hijo de Dios. Que Cristo es el que quita el pecado del mundo. Que Cristo, mis hermanos, es que liberta. Pero el judío, mis hermanos, trata de aventarle basura, diciendo cualquier cosa con tal de anular que Él es el Cristo. Por eso, mis hermanos, es que para los judíos
porque ellos no esperaban a este hombre con este aspecto, con este estilo de vida. Es alguien débil. Ese es como cuando dijo él, me diría en el refrán, médico, ¿cómo es que dice médico? Cúrate a ti mismo. Como que dice que usted va al médico y el médico está enfermo, ni él se puede curar de la enfermedad que tiene. ¿Y cómo le va a ayudar a usted? Entonces, mis hermanos, por eso es de que Pablo dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Aunque para el mundo sea insensato, aunque para el mundo, mis hermanos, sea piedra de tropiezo, aunque para el mundo esto sea el absurdo, pero mis hermanos, como él lo dirá, que él es el poder de Dios para salvación. Y es que, mi hermano, Pablo dice así, no me avergüenzo predicar de un Salvador que nació en pobreza. No me avergüenzo de predicar de un Salvador que no nació protegido por un cordón de seguridad. No me avergüenzo de un Cristo que no nació en un palacio. No me avergüenzo de decir o de anunciar un Cristo que no nació, mis hermanos, en un palacio de lujo, sino que fue colocado en un pesebre, envuelto, mis hermanos, en un pedacito de tela. Que su joven madre, mis hermanos, María, tenía ese momento. Y que luego, tenía en ese momento esa ropa, y que luego vive en pobreza toda su vida. Y que termina muriendo, incluso, mis hermanos, en un madero, que era algo vergonzoso. ¿Quién puede decir, yo quiero a ese Cristo? En el concepto del mundo, ellos no querían a ese Cristo. Por eso es que dice el pasaje que leímos en Corintios, tropiezo para los judíos. Y para los griegos, ¿qué era? Locura. Y para nosotros, hermanos, ¿qué es Cristo para nosotros? Bueno, lo que dice aquí el versículo, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de proclamar a ese Cristo que nació en esas condiciones, que vivió en esas condiciones. No me avergüenzo de anunciar la buena nueva, que en ese hombre de pobreza, en ese hombre que sufrió de esta manera, ahí hay poder. Él es la buena nueva de salvación y perdón de pecados para el hombre. No venía, mis hermanos, de un erudito, de un filósofo, no venía, mis hermanos, de una nación que se proclamara a sí misma ser ella la redentora, sino de lo más débil, de lo más vil, dice la Escritura. Amén, hermanos. Como Pablo dice en la carta de los Filipenses, capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, estamos hablando quién es, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén, hermanos. Muriendo de una muerte vergonzosa. Pablo dice, mis hermanos, no me avergüenzo del Evangelio. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Aquí no se trata, mis hermanos, como muchas veces dice la gente. Es que los creyentes en las iglesias son una bola de ignorantes. Son gente sencilla, que las arrastran los pastores y las llevan de un lugar a otro y se aprovechan de ellos. No, hermanos. Aquí tenemos el Evangelio, que es poder de Dios. Claro, el mundo dirá cualquier cosa, que el pastor es ladrones, a vos te han dado alcohol con el dedo y te tienen sentado en esa silla y que mira que sobre ellos se benefician y es que esas cosas que dicen son locura. Y claro, dice que para los griegos era locura, o sea, para los griegos es para el gentil, para el no creyente, era locura. Cuando Pablo llegó a Atenas y él va y tiene que disertar en el Areópago, le dice, después de escuchar esas cosas, le pareció locura. Amén, hermanos. Entonces, mis hermanos, pero el versículo sigue diciendo más, pues es poder de Dios para salvación. Esto es importante, mis hermanos.
el poder de Dios. El Evangelio es poderoso. ¿Por qué el Evangelio es poderoso, hermanos? Porque viene de Dios. El Evangelio, mis hermanos, es poderoso porque viene de Dios. Esto, mis hermanos, es el ministerio de la fe. Y es también, mis hermanos, del cristianismo. Esto, mis hermanos, es un misterio. Porque, ¿cómo es posible que... ¿Por qué es un misterio, hermanos? Porque la gente no entiende. Es que miren, hermanos, si Jesús hubiera sido un superhéroe, todos creyeran en él, ¿sí o no? Pero él no era un superhéroe. Cuando vieron su aspecto, mis hermanos, todos quizás los líderes de su época lo despreciaron. No lo vieron como un riesgo. No lo vieron como lo que realmente decía la Biblia de él. Pero por eso es que es misterio. Es un misterio, mis hermanos, porque de lo débil. Porque él es, mis hermanos, débil. Y de lo débil se hizo fuerte. Y lo que parece locura es sabiduría. Y es más, mis hermanos, lo que parece ignorancia es conocimiento. Entonces, mis hermanos, no se trata aquí de que haya cristianos ignorantes, sino, mis hermanos, que de la ignorancia hay conocimiento. Al mundo no le interesa, y gloria a Dios, que a los que llegan cristianos que les interesa la Biblia. Porque al mundo no le interesa la Biblia. Al mundo no le interesa escuchar un mensaje. A las personas que viven en el mundo o en el sistema de este mundo no les interesa nada de eso. Pero el que es hijo de Dios, mis hermanos, sabe de que aquí hay conocimiento, sabe que aquí, mis hermanos, hay sabiduría, sabe que aquí hay fuerza. Y eso es lo misterioso. Que para el mundo, mis hermanos, lo que ellos esperaban, que Dios actuara a través de lo débil, ellos no esperaban eso. De lo pobre, de lo humilde, ni se lo imaginaban. Pero Cristo, mis hermanos, cumplió todas esas cosas. Y miren lo que dice el Salmo capítulo 8, versículo 2, dice: de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Quién podría pensar que de la boca de los niños, de los que maman, se va a fundar la fortaleza? Porque de lo débil, mis hermanos, de lo débil, hace, mis hermanos, el Señor lo fuerte. Un niño, ¿qué es lo que necesita? Un niño, no, usted puede decir, ¿cómo es posible que de los niños vamos a ser protegidos? ¿Cómo es posible que va a haber fuerza en los niños si lo que los niños necesitan es cuidados, amamantarlos, que de acuerdo no se vaya a caer? Pero el Salmo dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Cuántas personas, mis hermanos, no han venido al Señor porque su hijo fue el que empezó a venir, algún hermano lo invitó, y de repente empiezan a ver los padres a su hijo que dice: ahora mi hijo yo veo que ha cambiado bastante, y hasta para comer ora, y yo ni siquiera me preocupo por eso, y lo ve que ha cambiado, y el niño le dice: vamos a la iglesia, y al ver el cambio de la criatura, entonces él toma la decisión de reunirse, y está alabando al Señor durante tanto tiempo ya, todo por la boca de un niño, por el ejemplo, mis hermanos, de un niño. Por eso, mis hermanos, dice de que pues es poder de Dios. Voy a decir algo que, bueno, el tiempo se me acabó, pero denme 5 minutos más. Hace algunos días la Universidad de la UCA hizo un informe, o sacó unos libros, creo que son como 8 libros, y en ese trabajo que hizo de investigación era para ver, mis hermanos, cuál era el trabajo que estaban haciendo algunos países en relación a la inserción de las personas que han tenido problemas con las maras. Y entonces la UCA hizo esa investigación, pero dentro de toda la investigación que hizo, encontró que la institución que más éxito tenía sobre esa labor de reinsertar a estas personas era la iglesia.
Lo extraño es de que en esos países había, mis hermanos, diferentes organizaciones que hacían labor para poder insertar a estos jóvenes nuevamente en la sociedad, pero no tenían el mismo éxito que tenía la iglesia. Lo extraño es que la iglesia no tiene ningún programa. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se responde eso? El poder de Dios. Porque aquí, mis hermanos, el que transforma a las personas es el poder de Dios. El que era drogadito, mis hermanos, en vez de, aquí no hay psicólogo, aquí no hay una habitación que le digan, vayan los que tienen problemas con el cuerpo, pasen ahí, nos vamos a encerrar y nos va a tener un psicólogo y ellos van a estar dando terapia, pase, para que cuando el psicólogo lo apriete y entonces sale cambiando, entonces se viene para acá. No, el alcohólico, mis hermanos, aquí hay personas que han sido bonitos consuetudinarios y Cristo, mis hermanos, nos ha salvado por el poder de Dios, hermanos. Por el poder, mis hermanos, por el poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces la UNCA dice, ¿cómo es posible que las demás organizaciones sí tienen éxito, pero la iglesia evangélica tiene más éxito? ¿Pero por qué? Porque no se trata de nosotros, sino del poder de Dios, mis hermanos, actuando en nosotros. Cada uno de nosotros somos un ejemplo de eso, drogadictos, alcohólicos. Y no les siento más, no vaya a ser que me metan problemas. Pero las razones que sean por las cuales, mis hermanos, usted anduvo en la vida, pero un día escuchó el evangelio, un día ese poder vino sobre su corazón, y entonces dice usted, yo sentía que algo me quemaba y esperaba que dijeran que quieren aceptar a Cristo, y yo quería levantar mi mano porque había algo que me impulsaba, y eso es el poder de Dios transformando el corazón de las personas. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque esto que parece débil para el hombre es poder de Dios para transformar el corazón. Ha transformado, mis hermanos, hasta capos de México, están escuchando yo por ahí, que hasta películas habían hecho de esta persona, pero ahora, mis hermanos, son maestros de teología que andan en diferentes partes del mundo enseñando el evangelio, después de ser un capo, un líder de un cartel. Ahora es, mis hermanos, un hijo de Dios que anuncia el evangelio, un afeminado que está en su juicio cabal, mis hermanos, dándole la gloria a Dios. Porque, ¿qué es lo que hace? Nosotros no tenemos la capacidad, yo no me considero capaz de poder, que venga un par de hermanos ahí que me digan, ¿cómo me ayuda con esto? La homosexualidad que yo tengo, o cómo me ayuda con este problema marital que tengo, mi marido que es un, ¿cómo se llama? Hay una expresión que dice, pero es un polígamo, o sea, que tiene relaciones sexuales con muchas personas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo me ayuda? Yo no puedo congelar que poco lo mío. ¿Cómo le voy a ayudar? Pero, mis hermanos, el poder de Dios puede cambiar a las personas. Y eso, mis hermanos, y termina diciendo la salvación de todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Entonces, mis hermanos, dice que es poder, mis hermanos, para todos aquellos que creen. Yo ya no tengo tiempo, hermanos, y de verdad les digo que he tratado de hacer lo más que pueda simplificar esto. Pero dice que a todos los que creen. La expresión en el griego es una expresión, se llama presente continuo, que quiere decir, mis hermanos, que la expresión ahora, a los que creen, hoy. Si venimos mañana al culto, como nos han invitado, mañana, cuando se predique el evangelio, a los que creen, va a volver a decir esta misma palabra, a los que creen. Y si venimos pasado mañana, la expresión siempre seguirá diciendo a los que creen. O sea, es un presente continuo, no es que quedó en el pasado y que diga a los que creyeron, no, dice los que creen. Y venimos más tarde a los que creen. Y pasa un minuto a los que creen, pasa una hora a los que creen, no a los que creyeron, a los que creen. Entonces es una expresión en presente continuo que está diciendo a que, mis hermanos, tiene poder para todo el que está creyendo constantemente. Pero ya no tengo tiempo, hermanos. Ay, me disculpa, ¿verdad? Yo sé que es algo tormentoso, a veces que los predicadores nos metemos, ¿verdad? Pero quiero terminar con esta expresión, ¿me lo permite? Y es, mis hermanos, la expresión en el verso 17, en honor al verso 17, que dice, de hecho, el evangelio
se revela de la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Usted lo verá. Dice la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Isaías, mis hermanos, relaciona la justicia con la salvación. Entonces quiere decir que y oiga esto, qué interesante. La justicia es, mis hermanos, el requerimiento de Dios por causa del pecado que se ha cometido. O por decirlo de otra manera, la justicia es lo que todos esperamos, ¿verdad? Cuando nos pasa algo, ¿verdad? Si le robaron el salario en el trabajo, ¿usted quiere que le haga? Que le devuelvan lo que le corresponde porque trabajó los 15 días o el mes. Y usted lo que quiere en este juicio es justicia. Si usted va, mis hermanos, por una agresión de su marido que la golpeó y va con el ojo morado, usted lo que espera es que le hagan, que le peguen un par de años al muchacho y que a usted le paguen, ¿verdad?, la curación, que le haga justicia. Entonces, para nosotros que estábamos sin Cristo, ¿qué éramos? Estábamos condenados, dice la Biblia. Quiere decir de que, si como Dios es, porque dice aquí la justicia de Dios que le mandaba, que nosotros fuéramos muertos. Porque esa es la justicia. Que nosotros, mis hermanos, estábamos bajo pecado y nuestra condición de pecado para hacernos justicia era la condenación eterna. Entonces, pero dice el versículo, pero la justicia de Dios, oiga, la justicia de Dios que proviene de Dios, dice, la justicia que proviene de Dios. ¿De dónde venía Cristo? De Belén. ¿De dónde venía Cristo? Él dijo que venía de dónde? De arriba. Yo les hablo, dice, lo que escuché de mis padres. Entonces Cristo, mis hermanos, venía de arriba. Y dice que la justicia que proviene de Dios. Entonces Cristo viene de dónde? De Dios. Es más, Cristo es Dios. Bueno, no, pero ¿qué pasa? Entonces, mis hermanos, la justicia que era demandada por nuestro pecado era la muerte. Nosotros teníamos que morir para que se hiciera justicia. Pero vino Cristo. Por eso es que, miren, hermano, oiga esto que voy a decir. Despiértese, porque lo último que le voy a decir. Entonces quiere decir que la salvación no es gratis. ¿Me oyó? Hermano, ¿cómo es posible eso? La salvación es gratis. Sí, es gratis. Pero vean lo que estoy diciendo. Entonces la justicia de Dios lo que demandaba era un pago, ¿sí o no? Entonces nuestra salvación no era gratis. Tenía que pagarlo alguien. ¿Y quién lo pagó? La justicia de Dios, mis hermanos, es que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Por eso las expresiones más maravillosas en la cruz del Calvario es cuando Cristo dijo, debe estar consumado, es pagada, es la deuda. Entonces, mis hermanos, la justicia de Dios demandaba, mis hermanos, una paga, y la paga fue Cristo en la cruz muriendo por nosotros, y él dijo, pagada es la deuda, consumado es el sacrificio. Ahora la gracia, la salvación es un regalo que Cristo nos da a nosotros, y por eso, mis hermanos, gloria a Dios, gloria a Cristo, porque Él nos ha perdonado y nos ha salvado y nos ha justificado. Por eso, mis hermanos, la justicia proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Ahí hay otro problema, de principio a fin. La nueva versión internacional traduce de principio a fin, pero la traducción Reina Valera 1960 traduce de esta manera. Dice así: Dios se revela por fe y para fe. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es la salvación por las obras que nosotros hagamos. Porque hay gente que, oiga, hay algunos religiosos que piensan que por ayudar tienen salvación, que piensan que por vigilar tienen salvación. Oiga, pero estas son las obras, hermanos. No. La salvación, Cristo la conquistó en la cruz del Calvario. El ayuno, la oración, la vigilia y todas las obras que podamos hacer vienen en efecto porque nosotros somos salvados. Amén. Quiere decir que las obras que nosotros hacemos son resultado de la salvación que tenemos. Mire lo que dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
dice la expresión ahí, que es, dice, salvación a todos los que creen, cuando dice que se revela por la fe y para fe. El griego, mis hermanos, yo noté la expresión, que el griego, la palabra griega, dice así, en el original, dice, ¿cuál es? De fe a fe. En el griego dice, de fe a fe. En la nueva versión internacional dice que se revela por fe y para fe. En la nueva versión internacional dice que es por la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación, mis hermanos, proviene de Dios. La provisión es dada de Dios. Y que nosotros la obtenemos por lo que hagamos, por cómo nos vestimos, por lo que hacemos. Dice que es por la fe. Y dice la Reina Valera, dice que proviene, oiga, dice que la cual dice es por fe de principio a fin. O sea, no es que ahorita y después va a ser que dice que de principio a fin. Martín Lutero tradujo al alemán esta expresión y dijo, solo la escritura. Solo la escritura. Cuando le preguntaron los amigos de él, pero Lutero, ¿por qué transcribiste de esta manera la expresión si no dice así? Pero en realidad el sentido de la palabra, lo que Pablo quiso decir es eso, sola escritura. Entonces, mis hermanos, nosotros somos salvos, sola escritura, solo fe es la cosa, solo por la fe. Entonces nosotros somos salvos solo por la fe. No hay obra alguna que pueda alcanzar a Dios a través de lo que hagamos. Las obras que hacemos son la consecuencia de la salvación que hacemos. Así que si quiere ayudar, entrele hasta que quede mejor el hueso con pena. Si usted quiere vigilar hasta que quede choco, entrele con todo. Si usted quiere orar hasta que le haga un callo, dile, pero no alcance. Pero eso no será para alcanzar el favor de Dios, sino es el fruto o la consecuencia de la salvación que ella tiene. Démosle palmas al Señor. No quisiera terminar sin hacer un llamado. Si hay alguna persona que hoy se da cuenta que realmente la salvación se obtiene aceptando a Jesús como su Salvador, un acto de fe que lo puede llevar a la presencia de Dios y perdonar sus pecados en esta noche. Si hay alguien que quisiera recibir a Jesús como su Salvador por primera vez, es un buen momento para que lo haga. O si se quisiera reconciliar con el Señor, también es un buen momento para que lo haga. Si usted piensa que mañana o más tarde o en otra ocasión, pues quiero decirle que la Biblia dice de que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana en realidad no nos asegura nada, porque la vida, dice la Biblia, que es la vida del hombre es efímera. Dice como la neblina, que al atardecer pues ya ha pasado, como la flor del campo. Así de que si hay alguien que quisiera reconciliarse o recibir a Jesús como su Salvador, quisiéramos orar por usted. Si no lo hay, démosle palmas al Señor una vez más. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Nos hemos pasado con la palabra, hermanos. Amén. Dios bendiga a mi hermano Walter. Así va a quedar nuestro pastor general. Que el Señor le bendiga.